en mi computer. Ahí estamos grabando. Damos inicio unos minutitos más tarde. Hoy es 26 de mayo. Pasamos nuestra primera fecha patria del año ayer. Así que feliz Día de la Patria para todos y todas. Estamos en análisis jurisprudencial de la Corte, una nueva clase virtual en esta segunda ola que nos arrasa a todos. Hoy vamos a tener una clase dividida en tres partes. En primer lugar, vamos a hacer una devolución del parcial. Vamos a charlar sobre esas preguntas de choice que tuvieron que realizar. Nancy me dice que no, y sí, es así la vida. A veces es grata, a veces es ingrata. ¿Qué le vamos a hacer? Y algunas cosas más relacionadas con el parcial. Después vamos a tener el fallo Arenzón, que lo van a dar las compañeras, Pamela y Corina. Ayer me escribió una de ellas, no me acuerdo cuál de las dos, que se le complicó el trabajo. ¿Cómo? Corina no va a poder Corina, por aquí la tengo. Bien. Y la primera vez que va a dar una sola expositora. Una sola expositora, bien. La primera vez. Va a venir un profesor invitado que tuvo que ver con esa causa y que conoce y no sé qué más. Y después vamos a tener la última parte que bueno, la universidad nos pidió esto, ¿no? Hacer un poco de movilidad y actividad física. Así que espero que se hayan preparado todos los materiales, que hayan desayunado tempranito y vamos a ponerlos a prueba a ver si están en forma o no. ¿Les parece? Sí, profe, genial. Ah, yo pensé que era chiste, profe. No, ¿cómo va a ser chiste? Nada de esta... Tengo menos movilidad en este momento que... Marita, con este profesor que te va a hablar en chiste, te va a hacer las abdominales. Mira, yo si querés te computo y pongo ahí No quiero. Para bajar el locro que comiste ayer. Ah, sí, olvídate. Y el vino, locro y vino, unos cuantos. Y el vino, no faltó. Bien, vamos a comenzar entonces. Les mandé las calificaciones a la que llegamos después de revisar lo que nos brindaba el sistema como corrección automática. Las pautas se las puse ahí al final. Cada pregunta, al final fueron 20, el tema es ese, de las 40 que habíamos pensado fueron 20, la mitad. Entonces, cada pregunta correcta pasó a tener un valor de 0,50, de medio punto. Las preguntas incorrectas que ustedes marcaron, una respuesta de las que eran opciones múltiples y era incorrecta, esa finalmente no fue restada de la calificación, así que eso les mejoró la performance. Las preguntas que ustedes no contestaron nada, el sistema las tiraba o le daba una rayita o no ponía nada, así que esas quedaron así, neutras, como si fuesen negativas, o las negativas fueron como si no hubieran contestado. Y después había otras que el sistema marcaba 0, 0, 0, que era, o por lo menos así lo interpreté yo, lo que ustedes me habían manifestado, que había preguntas que no se las había tomado la respuesta. Y les pasaba a varios de ustedes. Entonces ahí la decisión fue recurrir a la estadística, que para algo nos sirven los números, y decir, bueno, cada dos, una tendría que ser correcta por el 50 y 50, entonces una sola no contaba, pero ya si había dos de esas, bueno, le contaba medio punto más. Así que eso también los ayudaba. Es una suposición a favor de ustedes, una presunción, diríamos, en el derecho. Bien, así que les mandé ahí todo el cuadrito para que lo puedan ver. Como cada uno tenía un examen diferente, de las 71 preguntas que teníamos, el sistema les tiraba al azar, de manera aleatoria. Así que
ninguno hizo el mismo examen que el otro. Ahora tengo las preguntas, podemos ir pasando por algunas, como para entre todos, bueno, tomar una muestra. Pero quería escucharlos, a ver qué les pareció el examen, cómo lo enfrentaron, qué esperaban y qué resultó. Empezando por Soledad. Buen día, Soledad. Martínez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos Bien. días. Buen día. No lo hice. ¿No hiciste el examen? ¿Vas a ir al No, recuperatorio? Sí, enferma. ¿Cómo? Estaba enferma. Estaba enferma. Bien. Ya está recuperada. Más o menos. Abrigada. Bien. Bueno. No elegí el mejor caso. Gracias, Soledad. Juan, buen día. Toledo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, profesor. ¿Cómo anda? Bien. Buen día, compañeros. Bueno, yo ya había comentado después en la clase después del examen. O sea, a mí me resultó no fácil, pero tampoco fue tan difícil. Creo que estuvo bien. Me pasó, yo había comentado particularmente en una de las preguntas que por apurado leí mal y bueno, contesté mal. Después vi que dónde estaba el error, pero dentro de todo estuvo bueno. Estuvo bastante bueno el examen. Bien. Paula. Yo, profe, buen día. O la otra Paula, somos dos. Ah, bueno, vos por ahora. No, bien. Lo que me pasó a mí particularmente es que quizás mi modo de estudiar es más para desarrollar. Entonces, trato de tomar apuntes, trato de entenderlo y desarrollarlo con mis palabras. Entonces, al momento de volcarlo a un examen como ese, por ahí es más complejo, pero más que nada por una cuestión mía de mi modo de estudio. Era como eran muy parecidas, entonces tenías que estar muy concentrada. Yo creo que nos pasó a todos los chicos, de los nervios también, el miedo a equivocarse, el miedo a que nos reste. Entonces, por ahí tomarlo con calma la próxima vez y entender que es un examen y que, como hablábamos con Ari la vez pasada, que la nota también es circunstancial. Cada uno sabe cómo se toma el examen y cómo toma con responsabilidad la materia. Así que me parece que pasa por tomárselo más con un poco de calma y sabiendo cómo es el examen, ahora por ahí prestar un poco más de atención a los términos, pero en general bastante bien. Buenísimo, Paula. Bien, ¿quién más quiere comentar su experiencia? El enojo. Buen día, profe, buen día, chicos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escucha? Sí. Mi enojo es conmigo misma, porque yo, es como hicieron los chicos ahí anteriormente, en el afán de contestar rápido, es como que, por ejemplo, una que me quedó grabada era la de las jurisprudencias. ¿Cuántas secciones hay? Cava, provincia y local. Y eso me generó duda, porque yo dije, hay ordenanzas, y las ordenanzas figuran, o sea, son como ley, digamos, pero municipal. Y después cuando lo hablamos nosotros, después dije, no puedo ser tan tarada. ¿Cómo? Si yo había estudiado con el cuadro que vos habías hecho de cómo eran los pasos a seguir, de cómo llegábamos de provincia a Cava, ¿me entiende? No voy a simplificar así. Entonces, y después leí algunas preguntas y yo decía, no puede ser, ¿por qué no lo pensé? Y es que lo entregué 3 minutos antes del tiempo. Me tomé todo el minuto, todas las 2 horas para poder leerlo y dije, no, un desastre, estaba enojada conmigo misma. Me autoexijo últimamente, nunca fui una mamá de autoexigir y un 5 me pareció horrible. Tampoco voy a ir al recuperatorio para superar. Pero bueno, no me gustó ese 5. A mí me llamó atención que había algunos que hicieron rápido el examen, que entregaron rápido según el sistema en 1 hora, algunos menos ya lo entregaron y les fue bien, digamos, a otros no tanto, pero algunos tiraron la toalla, pero a otros les fue bien y lo hicieron relativamente rápido. ¿Puede ser que esté Elena por ahí?
Buen día, Elena Palma del Rey. Te estamos Ay, escuchando. puede que no tenga audio, profe, pero ella nos va a escuchar, no la veo. A ver, espere. Está al final. Bueno, la saludamos a Elena, que está conectándose por primera vez. Pamela Silva, buen día. Prueba superada. ¿Cómo te fue, Pamela? Contanos. Buen día. Parecía fácil el examen, pero también vi en algunas que me fueron mal y quedaba por sentado que estaban bien. Pero en sí no me pareció que fuera algo que las preguntas no las supiera. Me sacó un 6 igual. Y no, igual eran pocas las preguntas, no eran las 40, pero que sí las hice. Después vi que los había hecho en 2 horas, pero de querer siempre rever que estuviera bien la pregunta y que es más, hice eso de, como dice usted, de poder ver todas las que sabía y las iba anotando y después rever las que iba al texto a los textos para ver si estaban bien. Nada, no era algo que dije, esto no lo sé. Me pareció igual dentro de todo fácil. Bien, buena estrategia esa. Gracias, Pamela. Lidia. Hola, buen día. No, y es un poco como todos plantean, ¿no? Al principio uno pensó que estaba preparado y después cuando te encontrás con el parcial ves que, o sea, al ser múltiple choice ves que son todos iguales, entras en la duda, en realidad no son todos iguales, ¿no? Pero sí, como decía Pau, uno tiene su forma de estudiar y por ahí cuando se encuentra con un examen de este tipo te generan muchas dudas, pero no. Lo que sirve esto es para ver en qué uno está flojo y en qué tiene que reforzar. Básicamente es eso. Muy bien. Y ahora voy a llamar a mi cuadro de honor. No cualquiera está en mi cuadro de honor. Voy a empezar por Liliana, que la estoy mirando. ¿Cómo le va, Liliana? Buen día. Cuéntenos, se sacó un 850. ¿Le parece bien? Bueno, a mí me encanta. Sí, Te escuchamos mal, Liliana. Por ejemplo, Liliana, sale muy cortado. Si no, avanzo con otro compañero y después fíjate de conectarte de vuelta o de otra manera. Fernanda Tufau, anda por ahí. Hola, buen día. ¿Dónde andas, Fernanda? A ver que te veo. Ahí está. ¿Cómo andas? Bien, felicitaciones, Fernanda. ¿Cómo lo viviste? Gracias. Bien, yo aproveché cuando vi que eran 20 preguntas nada más. Me tomé las 2 horas, creo que lo entregué 30 segundos antes. Si bien lo había resuelto bastante antes, me aproveché ese tiempo para revisarlo. No me pareció muy complejo, de hecho cuando lo entregué, después en las que me equivoqué, me di cuenta que me equivoqué enseguida, tenía la duda y me mandé y después dije, no, sí, me di cuenta que me había equivocado y sabía en cuál. Me parece que era de comprensión, absolutamente. Por lo menos las preguntas que me tocaron a mí, no me parecía que tenían quizás las respuestas muy similares. Me pasó en otras materias de tener exámenes multiple choice que sí eran como mucho más capciosas y que cambiaba creo que una palabra las respuestas entre las opciones. En este caso no me pareció así, me parece que era tomarse el tiempo y de comprensión absolutamente y repasar todo lo que veníamos visto, que como había dicho antes del examen es todo lo que vimos en las clases. Pero bueno, no sé, dentro de todo me quedé conforme. Bien, felicitaciones, Fernanda.
Gracias. Anita. Se nota que usted es leída en letras. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Bueno, contanos. Sí, cuando miré el examen, 10 preguntas, a ver, yo lo dividí así, 10 preguntas surgieron así como naturalmente, o sea, no, enseguida cuando las vi me di cuenta enseguida de cómo era. 5 tuve dudas razonables, digamos, ¿no? O sea, dudé entre una opción u otra, y otras 5 las sabía, pero, viste, cuando das vuelta entre una opción u otra, y bueno, y entre esas 5 tuve los 3 errores que cometí. No, me pareció bien el examen, tal cual como usted dijo, eran las cosas que usted había manifestado en clase. Me pareció que medía exactamente lo que usted quería saber de nosotros. Las preguntas y las cosas los conocimientos que usted pretendía que nosotros tuviéramos. Sí, lo entregué antes porque le di 2 vueltas al examen, revisé una por una y entregué con 1 hora 8 minutos, pero ya no me daba para más, pues yo estaba preparada para las 40, entonces como ya venía embalada, o sea, cuando vi 2 horas para 20, ya después a mí, mi intuición me dice que si yo me quedo con algo mucho tiempo y ya lo tengo resuelto, empiezo a hacer lío después. ¿Viste? Empiezo a pensar otras cosas, bueno, ya le di 2 vueltas, las revisé una por una 2 veces y ya está. Bueno, felicitaciones, Anita. Gracias. Me queda Andrea Medina, Roldán, anda por ahí. No la estaría viendo. No sé si está conectada. Andrea. No. A lo mejor está trabajando, profesor. Qué cosa, esos vicios que tiene la humanidad. Pero qué va. Agustina Cáceres está entre nosotros. Tampoco la veo. Liliana, ¿volvió? No volvió. Ah, estoy viendo a Elena. Hola, Elena. Bienvenida a la virtualidad. Sí, no sé si usted me oye. Sí, perfectamente. Ay, qué bueno, no sé cómo me conecté porque hasta ahora me daba negativo. Ay, qué bueno. Qué bueno. No me pregunte qué hice, porque toqué todos los botones. Bueno, ahí está presente, así que disfrútelo. Rosana nos contó que ayer le dio una mano, así que para eso estamos, somos una comunidad. Sí, pobre, estuvo casi media tarde conmigo para poder... Lo más importante es que te pudiste conectar, Elena, me pone muy feliz por vos. Un beso. Gracias. Y yo también, porque ya estaba por revolear el teléfono, mira. Contanos dónde estás, Elena. En mi casa, en José Cepaz. ¿Pero estás afuera, al exterior o no? No, hasta ahora no salgo afuera. Ah, me parecía. Bueno, buenísimo, Elena. Bienvenida. Gracias y feliz de conectarme. Bueno, Se lo debo a mi hija. Bueno. Ella me puso el wifi. Muy bien, para eso están los hijes. Bueno, sí. Bienvenida. Liliana, gracias. Volviste. A ver si te podemos escuchar. A ver. ¿Ahora? Ahora parece que sí. ¿Se puede escuchar? Bueno, qué fuerte. Bueno, fue un examen que el televisor escuchó las clases. Bueno, realmente tenía los conocimientos para hacerlo. Por ahí las opciones a veces generaban dudas, se debía volver a leer, para ver las correcciones o me equivoqué, pero no encontré
modelo de examen para ver por lo menos en 4 respuestas que las debo haber hecho mal. ¿En qué me equivoqué? Quería saber eso. Bueno, y ahí se nos fue. Se escuchaba con alguna dificultad. Se conectó Agustina, ¿está por ahí? A ver. Agustina Cáceres. 1, 2, 3 llamando. A ver, ¿dónde anda? Aparece que hay una Agustina conectada sin la cámara y con el micrófono apagado. ¿Estás, Agustina? Hola, Ahí va. buenos días. Sí, acá estoy. Bueno, felicitaciones por tu examen. Muchísimas gracias. Contanos cómo fue la experiencia. Bien, nerviosa, pero tenía todos los resúmenes, vi las clases nuevamente, así que por ese lado bien. Bien. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no participás en clase? Porque me da mucha vergüenza. Pero la vergüenza hay que dejarla en el baño. Para eso estamos aquí. Profe, mi abuela decía, vergüenza es robar y matar, nada de vergüenza. Así salí de cara rota, pero bueno, no importa. Te pasaste de rosca. Bueno, Agustina, hay que prender la cámara y participar. Así todos aprendemos de tu sabiduría. Bien, mi cuadro de honor está compuesto por aquellos que se sacaron 8 o más. Uy, qué lindo Nancy. ¿Quién anda ahí? Es el perro de mi hija, me está volviendo loca porque se pasan jugando con el gato y se ponen a jugar abajo mío y escucho el ladrido, el gato. Por eso me puse los auriculares, escucho el ladrido, escucho el gato que se pelean entre los dos, pero jugando, no están peleando mal. Como perro y gato se pelean. Bueno, bien, entonces decía, cuadro de honor 8 o más. ¿Sí? No cualquiera está ahí. Así que un aplauso para todos ellos. ¡Vamos! Agiten, palmas. Vamos. Luego hay varios y varias que también les fue muy bien, sacaron 6, 7, han aprobado bien el examen, así que eso me pone muy contento. Lo que vamos a hacer ahora es, si quieren y les parece, esperen, vamos a chusmear algunas preguntas. Entre todos, voy a participar, a compartir. Si me dan un segundo. Profe, con respecto a eso yo le quería hacer una consulta. Sí, adelante. Porque estaba mirando el archivo de Excel que nos mandó con las notas y ahí tiene, cada respuesta correcta suma 0,50, ¿no? ¿Sí? Porque creo que tengo algunas que no me coinciden. Por ejemplo, tengo 0,50 en una que yo no respondí, que es la 13. Perdón, la 14. La pregunta 14 yo no la respondí y me suma 0,50. Y después no me suma 0,50 en una donde sí respondí y creo que es la correcta porque es justo la que hablamos después del parcial. Que es la de la jurisdicción. Bueno. Que es local, federal y nacional. Se compensan. Se compensa una con otra. Bueno, sí, en ese caso sí, pero las demás no sé si las contesté bien o no. Por eso justo quería ver eso. Bien. A ver. Pongamos nuestros términos. La virtualidad nos impone restricciones a todos y nos tenemos que adaptar. Este examen fue hecho a través del campus y yo tomo la respuesta que me brinda el campus. Magia no puedo hacer, ni meterme en la cabeza de ustedes, ni saber qué pasó del otro lado. Traté de... Claro, yo le quería preguntar más que nada eso. Porque por ahí usted no puede ver la respuesta. Solamente el sistema le dice si la contestamos bien o si la contestamos mal o si no la contestamos. El Excel que ustedes ven no lo armé yo. El Excel lo importé del campus. El campus te permite bajar la información, subirla y bajarla.
Entonces yo la bajé, después lo que hice fue depurar el cuadro. Sí. Me hubiera pasado 5 años armando todo eso, por suerte ya te viene todo armadito. Saqué las que decían menos 0,25, que eran las negativas, eso los borré todo, porque para después sumar en la línea cuántas había, entonces era más fácil para poner la nota. Algunas decían menos 0,25, otras aparecía una rayita y en otras aparecía el 000. Fue todo interpretación mía y una forma de poner fin a esas dudas que tenían ustedes, si me tomó la respuesta o no me tomó. Yo no puedo saber qué hicieron ustedes, lo único que sé es lo que me da el sistema. Con lo cual, esa es mi limitación. Después tomé esas decisiones para calificar. Pero si el sistema les tomó otra cosa, yo no puedo hacer nada ahí, y la verdad no es la mejor manera de evaluar que yo tengo, que a mí me gusta. Salomé está levantando la mano, me dice aquí. Buen día, profe. Buen día. Profe, yo le hice, vale, subí la pregunta que a mí me generaba dudas al chat. Sí, no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo pantalla. A ver qué No, dice. anoche. Sí, yo te dije que la veíamos hoy. A ver, ¿cuál era? La de la procuración. Sí, el dictamen de la procuración. A ver, ¿lo repetís las opciones? ¿Los tenés ahí? No lo estoy teniendo a mano porque si entro se me desconecta Zoom. Yo lo tengo. Yo lo tengo. A ver. Y la pregunta dice, yo, Marita, profe. Sí. ¿El dictamen del procurador es favorable o contrario a la pretensión de la demanda? A, es contrario. B, es favorable. C, es favorable pero no vinculante. D, no es favorable ni contrario porque es un mero dictamen. Esa pregunta me generó dudas a mí. Yo sabía que no era, el dictamen del procurador no es vinculante, pero entre favorable y contrario, no, me quedé ahí y digo, bueno, le mandé la D. Sí, no se habla de ningún fallo en particular, ¿no? Estaba como así en general. Así, no se refería a ningún fallo. Entonces ningún fallo. Me generó mucha duda porque sé que los fallos del dictamen, los dictamen del procurador no son vinculantes, pero me quedó la duda si ese dictamen es favorable o no, depende del caso. Claro. Depende de a quién, depende de dónde nos pongamos, si de la parte actora o de la parte demandada. Entonces, como me generó duda, le puse algo que, la respuesta D, que es favorable ni favorable ni contrario, es un mero dictamen, y no me quedé conforme con eso, pero bueno, no sé. A mí me pasó lo mismo que la compañera. Yo iba a poner mi primera opción, la marqué como que era favorable porque pero no era vinculante. Y después me quedé pensando, volví a esa pregunta y terminé poniendo la misma respuesta que la compañera, pero porque como no se hablaba de ningún fallo en general, yo tenía entendido que no siempre es o favorable o contrario. A ver, tomemos digamos, la información que está en la consigna. Si no habla de ningún fallo en particular, no sabemos si el dictamen es favorable o no a lo que pretende la demanda. No lo podemos saber. De por sí, podrían ser las dos cosas de entrada. Ahora, entonces, poner o que es favorable o que es contraria, si no sabemos un fallo, en qué fallo estamos hablando, no lo podemos predecir. Decir que no es vinculante es correcto y decir que es un mero dictamen es correcto. Ahora, Sí. No, disculpe, siga. No, la que decía que no era vinculante decía que es favorable. Pero eso no lo sabemos, digamos, no podemos afirmar que es favorable cuando podrían ser las dos cosas. Con lo cual, es cierto que no es vinculante, pero no sabemos si es favorable o no. Con lo cual me parece que la más acertada es la última, ¿no? Ahí está. Que me da todas las opciones. Ahí yo tengo un menos 0,50, o sea, no sé si está bien, está mal. O sea, no puede ser menos 0,50. Sí, así me figura.
Sí, me figura como que está, me figura que está mal respondida. Claro, a mí también, por eso era mi duda. Yo pensaba que era la respuesta más acertada. Claro. Y me figura como que está mal. Tomando en consideración eso, que no tenemos nada que diga, o sea, alguna situación específica que nos haga pensar de que puede ser de parte de quién, ponernos de parte de la actora, como dije antes, o del demandado, vinculante para quién. Entonces, para mí era un mero dictamen, pero me figura... No, vinculante es para la Corte. Sí, pero digo... No bien. para las partes. Es un mero dictamen y no vinculante. Esas dos consideraciones son correctas, teniendo en cuenta para la Corte, ¿no? Siempre no para las partes, sino para la Corte. Está bien. Y además, digo, un dictamen podría, siendo no vinculante y siendo un mero dictamen, es decir, una recomendación a la Corte, podría ser a la vez favorable y desfavorable para alguna de las partes, porque le toma alguna pretensión y otra no. Entonces, así en abstracto no lo podemos saber. Lo que yo digo sobre la calificación, no había menos 0,50, había más 0,50 o menos 0,25. Por eso digo, capaz figura así, pero se los dio por correcta. Ustedes saben, tienen ahí de cada pregunta cómo les resultó la evaluación de cada pregunta, y se acuerdan qué pregunta era cada una, o lo pueden ver. Yo me anoté todas, no la puedo ver ahora, pero me anoté todo en un cuaderno y anoté el puntaje que me daba el sistema. Y claro, en esta pregunta por pregunta. Pregunta por pregunta de las que me tocó a mí, ¿verdad? Y acá me figura menos 0,50. Aparte dice respuesta incorrecta. A mí me pasó lo mismo y me la tomó como incorrecta, y después en la corrección vi que también me figuraba como incorrecta y tenía la misma duda. Lo que me pasó es que anterior a esa pregunta justo venía, a mí particularmente, me tocó una pregunta de un fallo, no me acuerdo bien de cuál ahora, y abajo me tocó esa. Entonces tenía la duda si se refería a ese fallo o si era así al azar. Y después recordé que había dicho que las preguntas eran aleatorias, entonces... digo, capaz que a mí sola me tocó abajo de esa pregunta del fallo. Por eso no me guié por eso y le puse la misma respuesta que las chicas, y me pasó lo mismo, que me lo tomó como incorrecto. Bueno, se me complica a mí para ver cómo se evaluó, pero el criterio sería ese, digamos. Para mí la más acertada es la C, aunque sí, por ahí el óptimo hubiera sido referirse a un fallo o aclararlo un poco más. Bien, ¿qué otra les generó dudas? Si no, empezamos a pasar acá. A mí una que tiene que ver con la de Alavi. Sí. Dice, en el fallo Alavi vemos que la Corte Suprema realiza una creación pretoriana en base a la conceptualización de categorías. ¿A qué hace alusión dicho término? Bueno, yo ahí estaba porque dice a un concepto traído de la escuela romana, porque digo, el tema de lo pretoriano, el concepto de lo pretoriano era referido a los romanos, ¿no? Explicaron a lo del pretor, a una fuente de derecho internacional, todas las afirmaciones son correctas, ninguna es correcta, a un derecho creado por el Tribunal Supremo. También no es un derecho creado por el Tribunal Supremo cuando se habla de una creación pretoriana. Bueno, pero yo igual me fui a un concepto traído de la escuela romana. Lo que desconocía era si era una fuente de derecho internacional y no lo quise buscar en Google. Puse lo de la escuela romana, me lo dio como incorrecto. Sí, en realidad cuando nosotros hablamos de una creación pretoriana por parte de la Corte, es una figura retórica, digamos, que alude a cuando el tribunal legisla, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir que legisla? Que crea una regla que no existía en el sistema, que lo hace motu proprio, o sea, por propia iniciativa. A veces le tira la oreja al Congreso,
como en Alavi, dice, mire, como usted no reglamentó el artículo 43 de la Constitución, lo voy a hacer yo. Claro. Obviamente que lo hace para el caso, porque no tiene facultades para legislar de manera general, lo hace para el caso y después le dice a la Corte, bueno, esto tiene que salir una ley para que todos puedan ejercer sus derechos, pero yo no voy a privar al señor Alavi y a quien sea del ejercicio de sus derechos constitucionales porque no hay una reglamentación. Entonces, ahí es cuando se pone a definir en qué términos, con qué alcance se puede ejercer ese derecho, y a eso le llamamos una creación pretoriana. Una de las opciones que le diste es eso, ¿no? Crea una norma. Sí, yo estaba entre esa y a un concepto traído, porque como cuando hablamos de la creación pretoriana, explicábamos que venía de un concepto de los romanos, del pretor que creaba. Entonces yo decía, bueno, sí, la corte la crea, pero también es un concepto que viene de la escuela romana. Digo, pero no hay ninguna opción que sea la A y la E son correctas. Entonces, bueno, estaba entre esas dos, pero bueno, entonces es un derecho creado por el Tribunal Supremo. Lo de la escuela romana no tiene nada que ver. No, lo Sí, de tiene los que ver, romanos es pero- para explicar el origen de la palabra pretor, pero no Está bien, porque se traiga de ahí. Sí, a mí esa pregunta también me llevó más o menos 10 minutos o más, más pensando, porque y tuve que remitirme al apunte, el machetex que me tomo de la clase, porque cuando usted dio el ejemplo, yo la puse bien a esa, pero de casualidad porque tomo apunte cuando usted hizo cuando se dio el fallo al ABI, que usted hizo la corrección, ahí yo apunté de que yo pregunté que era pretoriano, qué sé yo, usted explicó, y ahí llegué a la relación de que usted dio el ejemplo que a veces cuando no había algo legislado, la Corte podía llevar, y había puesto el artículo 43 de la Constitución, entonces por eso la puse bien, si no yo iba a meter la pata. Bueno, pero me permito corregirte. No sé quién estaba hablando porque veo poca gente ahora. ¿Quién habla? Rosana. Me permito corregirte. No fue de casualidad. No fue casualidad. No. ¿Pero no, por qué no no es fue de de casualidad? casualidad. Porque nosotros insistimos siempre, la clave está en las clases. Por eso tienen que venir, asistir y estar presentes. La clave está en las clases, en esta y en todas, ¿sí? Hay que saber qué dice el profesor o la profesora, porque eso es lo que cada docente evalúa como más relevante de su materia. Entonces, si uno viene y toma nota, los apuntes y después lo lleva al examen, ya tiene la mitad del parcial aprobado. Juan Toledo. Bueno, nada, quería comentarle que yo también había tenido esa pregunta, particularmente a mí me había resultado fácil y la toqué como, o sea, era inconfundible, porque la clase que usted lo tuvo, que se tomó el primer fallo, creo, los chicos, Ale Sánchez y los demás ayudantes habían explicado el concepto. Y había quedado, o sea, por lo menos para mí había quedado clarísimo el tema de cuándo la Corte hacía el término pretoriano y qué era lo que significaba. De hecho había tomado un apunte también de eso. Así que cuando apareció era como que estaba segurísimo que cuál era la opción correcta. ¿Vieron el cuerpo de ayudantes que tenemos? Es un lujo, es de excelencia. Es más, Sí, ya nos lo vi... quieren sacar, nos lo llevan a concursos internacionales. Esto es una lucha, estamos como con Messi y el Kun Agüero, a ver a qué club van. Cuando vi la pregunta automáticamente me acordé de eso. ¿Vieron? Y ustedes no le dan bola, decir estos pibes que van a saber. Bien, vamos a leer 2 o 3. Esperen que me corra un poquito, que me está dando el sol. Vamos a leer 2 o 3, a ver cómo las contestarían. Una por cada unidad. ¿Están viendo ahí la pantalla? Profe, antes de que arranque, con la que marcaba que estaba incorrecta, nos queda el descuento. Ahora no tenemos, nos descontaban las incorrectas, pero queda como incorrecta. Sí, ya queda todo así. Ha caído el martillo, lamentablemente. Sí, si me pongo a hacer eso no termino más. Así que, en todo caso, anímense y los espero en el recuperatorio para sacarse 8 y 9 y por qué no 10.
Pero bueno, profe, perdón, insisto, son las limitaciones del sistema. Sí. ¿El recuperatorio va a ser igual de el mismo método? Va a ser el mismo método de choice. Tengo que ver cómo lo armo ahora que ya sé y tengo experiencia, cuántas preguntas, si suman y restan y cómo armamos toda esa ecuación. Pero va a ser igual, sí, con estas mismas preguntas y con choice. Así que ahí no van a tener novedad. Bueno, entonces lo voy a evaluar. Lo voy a pensar. El recuperatorio, después del segundo parcial, puede cambiar. Ok. Va, entonces la clase que viene tenemos recuperatorio, las 2 primeras horas. Ahí vienen solo los que rinden, el resto tienen libre. A las 10 nos sumamos todos, y tienen que estar todos y todas, porque vamos a hacer la clase de las fichas, que es una clase única en el año y que suele ser muy, muy divertida y muy amena. Para esa clase tienen que traer un objeto personal. Cualquier objeto que los represente a ustedes, que hable por ustedes, que ustedes lo vean y dicen, ahí estoy yo. ¿Sí? Y después, oportunamente, contarán por qué. ¿Sí? ¿Qué historia hay detrás? Una medallita de la abuela, la casaca del equipo de fútbol o un dibujito de tu hijo, lo que fuera. ¿Sí? Pero un objeto así que sea bien, bien, bien gráfico y representativo. No me vengan con la llave, el celular y la lapicera, ¿sí? Porque ya de esas he tenido unas cuantas. Los anteojos o no sé. Piensen. Algo que efectivamente hable por ustedes. Y después, bueno, nosotros vamos a hacer un relevamiento de las fichas, vamos a tomar datos de ahí, así que los iremos convocando para que cuenten y después hacemos una ronda en común. Obviamente esta vez no nos podemos ver la cara directamente, no podemos compartir una merienda como hacíamos siempre, pero bueno, hay que adaptarse. ¿No, Sánchez? ¿Qué me dice usted? Que me ha robado la idea, la lleva para otros lares. Y yo la verdad que es una clase para mí de las mejores igual. Y es una que la repito en algún centro comunitario o en algún comedor cuando me toca dar alguna clase o alguna charla. Trato de hacerla porque sirve para que se puedan conocer. Y bueno, no sé hasta dónde contar porque no quiero spoilear tanto. Pero es mi clase preferida por lejos. Bien, es una clase de integración. La idea es conocernos un poco más. Y en algún momento había pensado juntarnos en el predio de la facultad, así abierto y con distancia, pero bueno, el contexto no da, la verdad, está muy complicado y no vamos a hacer macana. Así que lo haremos por este medio. Bien, la clase que viene, 10 de la mañana. ¿Estamos? Bueno, ¿quieren ver preguntas o no? ¿O pasamos a otra cosa? No, sí queremos ver, al menos yo quiero ver. Queremos ver, profe. Bueno, vamos a hacer algunas. A ver, la Constitución utiliza en sus sentencias expresiones en idioma latino. ¿Por qué? ¿Per qué? Porque es una costumbre de derecho romano, porque son muy eruditos y saben todo de la Real Academia Española, porque quieren hacer estudiar a los vagos que nunca quieren agarrar los libros, porque es una costumbre arraigada en la jerga de los juristas, o porque vieron la Sociedad de los Poetas Muertos. A, B, C, D o E. Es una costumbre arraigada. Es una costumbre, yo puse esa, Porque es esto una es la costumbre costumbre. arraigada. Bien, muy bien, muy bien. CFK. En CFK la Corte le da la razón a la actora. En ninguna de sus pretensiones porque rechaza in limine. Mira, acá usamos todos el latín, ya lo saben. En todas sus pretensiones al aceptar in totum su demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Que le hace un tótem? En todo, en su totalidad. En todo. En todo. En cuanto se configura un conflicto entre las partes con el Estado Nacional como demandado, porque coincide con el objetivo político de la vicepresidenta o ninguna es correcta. Ay, no me acuerdo qué puse en esa.
coincide con la presidenta. Ninguna. Ninguna de las anteriores, me parece. Ay, no lo puedo imprimir. Ninguna de las anteriores. Vamos de a poco. ¿Rechaza in limine el caso con No. un 280? No, no lo rechaza. No, No. lo analiza. Lo acepta y analiza. lo analiza. ¿Acepta toda la demanda? No. No, tampoco. ¿Qué le dice? Que no, que puede hacerlo porque ella tiene la capacidad de... Pero antes la de eso, facultad. ¿qué le dice? No había caso. Que no hay caso, o sea, claro, le que no hay rechaza caso. la demanda. No solo no se la acepta, sino que se la rechaza. Pero la estudia. Claro. Pero la estudia, la analiza y la resuelve. No es que la rechaza in limine. En cuanto se configura un conflicto entre partes con el Estado Nacional como demandado. ¿Quién me está haciendo mucho ruido? Falso eso. ¿Por qué falso? Porque no había un caso. No había dos partes. Pero no solo no había dos partes, sino que le dicen No, ella no específicamente. representa al Estado Nacional, representa a la Cámara de Senadores, la que tiene la Claro. Pero además, uno, no me acuerdo en qué fallo, le dice, mire, usted no puede decir que es contra el Estado porque ni el Congreso, ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo le impidió hacer lo que usted está diciendo. Entonces, no hay una contraparte. Después, coincide con el objetivo político. Eso no nos interesa lo político y ninguna de las anteriores es correcta. Así que vamos por la última. Por defecto. FK, vamos a buscar otra más, a ver. ¿Cómo leer una sentencia? Por la legitimidad, me reí un rato. ¿Por qué? Por las opciones que había para marcar. Ah, esta, la legitimación. Es la vicepresidenta del Senado, ¿es correcta? Sí. No, es la presidenta. Es la presidenta del Senado. Presidenta. Es ¿Es la la presidenta. expresidenta del Senado? Incorrecta. Incorrecta, tampoco. ¿Es representante del Senado? Sí. Sí, porque ¿Es así? sí. ¿Es líder de la coalición gobernante? Pongámosle que sí. Pongámosle, pero a nosotros no nos interesa, porque es una pregunta política. Exacto. Y nosotros vamos Pero a la la jurídica. legitimación no va. No. Es una abogada exitosa, es perseguida política, es una senadora más. ¿Es senadora? Sí. No, Sí. No, no. no, No es senadora, es la no. vicepresidenta y ella de es la la nación que le Senado. corresponde la presidencia del Senado. El Senado, Exacto. exactamente. Bien, ¿saben qué es específicamente? Es delegada del Poder Ejecutivo en el Senado. Esa es la fórmula. Pero no es senadora. Así que me quedaría con representante del Senado, que es lo que además la Corte le admite, ¿no? En la legitimación. Porque recuerden que estamos hablando de legitimación, no de una figura política. Estamos hablando de legitimación para presentar la demanda. Bien, vamos a Gordillo. ¿Cómo lee una sentencia? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un análisis de un documento jurídico? Tener en cuenta la letra chica pero legible, la letra chica ilegible, regulada por el derecho del consumidor. Tener cuidado con lo más importante, que es el cuerpo principal del instrumento público. Tener en cuenta que no tiene relevancia el contexto, solo la letra del instrumento legal. Y tener en cuenta que el proceso es diferente según lo lleve a cabo un magistrado, un abogado o un funcionario. Qué embole esta pregunta, ¿eh? Profe, ¿nos puede silenciar? ¿A quién? Ya pasó el Me ruido. parece que Ahí es Juan, porque a mí me titila la lucecita de Juan que hace un ruidito, clic, clic, clic. No, a mí la de Iván Matías, no sé cuánto, que era el del sonido. Raro. Bueno, es. Bueno, ahí está. Bien, ¿con cuál nos quedamos de Gordillo? Porque todas pueden tener una partecita correcta y alguna incorrecta. Tener en cuenta que no tiene relevancia el contexto, solo la letra, no, esa no. Que el proceso puede ser diferente según lo lleve a cabo un magistrado, claro. abogado y funcionario.
No me acuerdo, no lo imprimí. No lo puedo ver. Yo no me acuerdo, pero sé que esa la contesté mal. Tener cuidado con la letra chica, pero tener cuidado con la letra La pregunta iba por el análisis de un documento jurídico y yo diría que la letra chica ilegible, ¿sí? Él hace hincapié. Exacto, y vos también lo hiciste hincapié, profe, en el video. Si lo hice yo, no me puedo contradecir conmigo mismo, así que por el principio de coherencia. Bueno, particularmente en esa pregunta la contesté correcta, entonces, y me figuró como que estaba incorrecta. Y bueno, porque el sistema no te quiere, te odia. Control de constitucionalidad contramayoritario, la pugna, la tensión contramayoritaria. ¿Por qué se afirma que el control de constitucionalidad implica el ejercicio de una función contramayoritaria por parte del Poder Judicial? Porque la Corte no necesita mayoría para dictarlo, porque se impone contra actos de poderes elegidos democráticamente, porque pone en tensión el sistema republicano en tanto se ejerce discrecionalmente, porque se impone contra leyes dictadas por las mayorías agravadas en ambas cámaras del Congreso, y todas son incorrectas. Se impone contra actos de poderes elegidos democráticamente. Son todas incorrectas, profe. Son todas incorrectas. Si son todas incorrectas, la de los poderes democráticos también debería ser incorrecta. ¿Y qué opinan? Bueno, yo hubiera estado en duda entre esas dos, porque se impone contra actos de poderes elegidos democráticamente. Justamente es esto lo que estuvimos hablando. Claro. Me parece. Y si esa es correcta, marquen la correcta. Para mí esa es la correcta. Cuando dijeron la última. Se llama contramayoritario porque... Claro, justamente por eso. El control de constitucionalidad va contra leyes y decretos ejercidos, dictados por órganos democráticos, elegidos democráticamente. Así que es eso. Vamos a otra. Control, sentencias. ¿Qué características tienen las sentencias de la Corte? Pueden considerar inconstitucionalidad una norma dictada por otro poder, puede resolver de manera consultiva la inconstitucionalidad de un decreto a través de la declaración de certeza. Está mal escrito. Resuelven con efecto interpartes o con alcance erga omnes según el requerimiento del Ejecutivo. No se pronuncia en casos consultivos, pero sí en abstractos. Y puede abocarse de oficio. ¿Qué me dicen ahí? La A sería la correcta. Pueden considerar inconstitucional una norma emitida por otro poder del Estado. Esa suena bien. Pero no, porque porque la demás son incorrectas. ¿Cómo decís? Porque la otra... Porque si lo pienso así, las normas las dicta el Congreso, ¿sí? Y lo único que puede declarar inconstitucional es algo que, si van a hacer una ley, van a hacerla siempre en base a lo que dice la Constitución. No puede ser una norma superior a la Constitución. Entonces, no puede haber una norma que no... Sí, pero pueden considerar inconstitucional una norma emitida por otro poder del Estado. No solo el Congreso emite normas, también puede ser un DNU. No, pero lo que dice Nancy es otra cosa. ¿El Congreso puede dictar una norma que vaya contra la Constitución? No, no puede. De poder puede. De poder puede. Considera mayoría, sí. De poder, pero de poder puede. El tema es que se tiene que configurar un conflicto para que la Corte dicte la inconstitucionalidad de una norma. Sí, en un caso, claramente, en un caso. Pero entonces siempre puede dictar una norma que sea inconstitucional para ciertos sujetos. Es lo que pasó con el caso Lavi. Pero separemos. La ley dictó el Congreso y al final la Corte lo termina como inconstitucional y después se termina revocando la ley, derogando la ley. El Congreso puede dictar una norma en uso de sus facultades. ¿Sí? Lo aprueba con el procedimiento legislativo y dicta una ley de alcance general. Luego, en un caso como Lavi, se llega a la Corte porque alguien pretende
que eso genera un agravio y que va en contra de algún derecho constitucionalmente reconocido. Y la Corte, la pregunta es esa, la Corte, en una sentencia, ¿puede considerar inconstitucional una norma emitida por el Congreso en este caso? ¿O por el Poder Ejecutivo? Sí, siempre. Sí, o sea, ese puede quiere decir que tiene la facultad de hacerlo. ¿Sí? La Corte tiene la facultad de dictar una inconstitucionalidad. Entonces, esa es correcta. ¿Por qué no serían correctas las otras? Porque la Corte no hace de manera consultiva, no analiza casos de manera consultiva. Bien, no es un tribunal porque consultivo. no analiza, no. Y tampoco lo hace a requerimiento del Poder Ejecutivo. Tampoco, no importa, hay que ver el caso, pero no es que lo hace porque se lo pide el Ejecutivo. No, y tampoco son en casos abstractos. Tampoco abstracto, y puede abocarse oficio sobre una cuestión de gravedad inconstitucional. Ahí había una trampita, había que leer bien. Podría haber sido correcta si decía gravedad institucional. Institucional. Claro, ahí sí. Gravedad institucional, ahí podría ser, pero decía gravedad inconstitucional, no sé qué es, estaba medio chiflado el Ahí profesor. había que psicoanalizar las palabras. No psicoanalizarlas, había que deconstruirlas. Vos, Roxana, insistís con el psicoanálisis de las palabras, no sé por qué. Bueno, Profe, vamos a hay una materia del psicoanálisis de los cuentos de hadas, chicas, así que mirá. Rodríguez Pereira, vamos a control de constitucionalidad. En Rodríguez Pereira, ¿cuándo sería aplicable por parte del Poder Judicial? En cualquier momento, ex officio, por parte de un magistrado interviniente, siempre a pedido de parte en su primera presentación, en apelación y dependiendo de los hechos y de la causa, en apelación y dependiendo de los hechos y del derecho, ninguna es correcta. Chan, 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 chan. Profe, dice Nancy que se le cortó la luz, por eso salió abruptamente de la clase. Decirle que la apague. La A, Pague la boleta. La A sería la correcta. La A. ¿Quién da más? La A. Cualquier momento, ¿Qué quiere decir ex officio? De oficio. De oficio. De oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? No lo pidieron las partes. Que no lo pidieron las partes, sino que lo hace por propia iniciativa el tribunal. Y acá dice, en cualquier momento el magistrado puede hacerlo de oficio. ¿Es correcto eso? En el caso de Rodríguez Pereira, sí, es de oficio. En otro caso, por ahí no, acá pregunta sobre el fallo Pereira. Pero Rodríguez Pereira nos da una regla que después ya queda, entonces ya es para todos los casos, forever and ever. Así que esa es correcta, y si esa es correcta, todas las demás son incorrectas, y me voy a otra. A ver, integración del Poder Judicial, designación. Indique cómo es el procedimiento de designación de los jueces de la Corte. Esta es fácil. Procedimiento de validación pública, a propuesta del presidente y con acuerdo del Senado. Propuesta del presidente y acuerdo del Senado. No. Consejo de Magistratura, discrecional del presidente, ninguna correcta. La primera, con un procedimiento de validación pública, a propuesta del presidente y con acuerdo del Senado. ¿Por qué no el Consejo de Magistratura? Porque el Consejo de la Magistratura no interviene en la designación de jueces de la Corte Suprema. ¿Y en qué interviene? En la designación de los demás jueces. Jueces ordinarios, jueces inferiores. Inferiores. ¿Inferiores a qué? A la Corte Suprema. Todo lo que no es Corte Suprema. Claro. ¿Por qué faltó? Bien, ¿y es una decisión discrecional del presidente? No. No. No, porque tiene que tener el acuerdo del Senado. Sí, es discrecional, pero con eso no se agota el procedimiento. Es una parte del procedimiento. El presidente elige a quien quiere para la Corte. Quien quiere, claro. Sería que el presenta presidente el pliego ante la Cámara y necesita...
Y de ahí se van. Elige a quien quiere. Hace el procedimiento de validación pública, recibiendo apoyos y rechazos. Después evalúa si los apoyos son considerables para mantener su propuesta, que es discrecional. Y si pasa por ese primer filtro, ahí manda el pliego al Senado. O sea, no es que se convierta en juez porque lo decide solo el presidente. Tiene que recibir el acuerdo del Senado para convertirse en juez de la Corte. Entonces, es un procedimiento complejo. Bien, sigo. ¿Qué más? Jurisdicción, a ver, jurisdicción. Acá que se embarullaron. La jurisdicción provincial va desde los jueces locales de primera instancia hasta la Corte. De los jueces locales de primera instancia hasta los superiores tribunales de provincia. Nunca puede habilitar el traspaso a la jurisdicción federal y no existe en la CABA porque fuese de las autoridades federales, por lo que solo hay tribunales federales. La B, la 2. La B va desde jueces locales de primera instancia hasta los es como la chiqui. ¿Cuál será? ¿Cuál será? La B. La B. Va de los jueces locales de primera instancia. Bien. Arrancamos por hasta los superiores tribunales de provincia. ¿Por qué hasta el superior y no la Corte? A ver, ¿por qué? Porque ahí termina la jurisdicción. Ahí termina la jurisdicción. Sí, la local. Después se puede ir a la Corte Suprema, pero es por un recurso extraordinario. ¿Y qué es la Corte Suprema? Es jurisdicción federal. Federal. Muy bien, jurisdicción federal, con lo cual la Corte, puedo llegar, efectivamente se puede habilitar el traspaso, pero ya no es jurisdicción provincial, que es lo que nos preguntaban acá, o local. Como dijo usted, cambia de andarivel. Cambia de andarivel, exactamente. A la villa vimos algo, caso, legitimación caso. Señale cuál de los siguientes caracteres integra la noción de caso judicial. Actual, concreto. Actual, no abstracto. No actual. Controversia de partes enfrentadas. Devenido abstracto con gravedad institucional y todas correctas. Todas correctas. ¿Todas correctas? No, yo no pondría todas correctas. A ver. Bueno, sabemos que tiene que ser actual, concreto, no tiene que ser abstracto. Y actual y no abstracto. No puede no ser actual. No puede haber no una ser controversia. Todas son correctas. Todas son correctas. Sí, porque no había leído el no abstracto. Claro, dice, claro, no puede no ser. La primera vez que lo leí me pasó lo que Marita. Sí. Dice no puede ser actual. Y después Claro. cuando la volví a leer decía no ser actual. Sí, dice lo mismo como 3 veces, pero con otras palabras. Hay que leer muy bien las... Claro, la lectura es lo complicado. Bien, bien, todas correctas, todas correctas. Muy bien. Derechos Yo me colectivos, asociaciones, defensor del pueblo, cualquier afectado, cualquier ciudadano, aunque no sea afectado. Cualquier ciudadano que no sea afectado. Exacto. Pero la pregunta era, ¿cuál no está legitimado? Ajá, no está legitimado. Y sí. Señale cuál de los siguientes sujetos. Las asociaciones sí, el defensor del pueblo sí. Cualquier afectado, sí. No, la última. La última, muy bien Marita, la última no. Como ciudadano no puedo presentar, tengo que tener una afectación. Creo que las preguntas de fallo al ABI me fueron bien. Bien, bien. Vamos. Obligatoriedad de los fallos de la Corte. Según la Corte, sus propios fallos son para los tribunales inferiores obligatorios, pues así lo dispone la Constitución. Obligatorios, pues existe un deber moral. Ni vinculantes ni obligatorios. Vinculantes en casos sustancialmente análogos, pues existe un deber de seguimiento de la doctrina del máximo tribunal, y no obligatorios porque los jueces inferiores pueden negarse a seguirlos de manera discrecional. ¿Y ahora? Y acá... Obligatorios, pues existe un deber moral de seguimiento de la... ¿Deber moral? ¿Qué dicen? A ver. Ahí me genera duda. Y vinculantes en deber casos moral es sustantivos. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita. Deber moral es fight, pero no es la Corte, no es lo que dijo la Corte en el Pleno. Es vinculante en casos sustancialmente análogos, pues existe un deber del seguimiento de la doctrina del máximo tribunal. Para mí es la C la que acaba de leer Marita.
Muy bien, es la C, Sí. es la C, ¿sí? No hay obligación constitucional, no hay deber moral, eso lo dijo Fay, pero es un voto particular. Ni vinculantes ni obligatorios. La Corte habla de obligatoriedad, pero no se sabe dónde la saca, pero habla de obligatoriedad o de deber. Y lo último de la obligatoriedad. Bien, seguimos. A ver. Obligatoriedad de los precedentes ya lo vimos. Partes del fallo. A ver. Partes del fallo. Vamos al segundo. Hechos. Los hechos de los fallos de la Corte contienen una descripción de los hechos relevantes del caso, que siempre están en los primeros considerandos, que siempre son claros y concisos, que fueron probados en el expediente, que siempre varían a los expuestos originalmente por el fallo del acuo y que son hipotéticos hasta que la Corte decide. Que fueron probados en el expediente, diría yo. Así, ¿Están siempre al principio? No. No, no. No necesariamente. ¿Son claros y concisos? No. A veces. Tampoco. No siempre. ¿Fueron probados? Sí, fueron probados antes. Sí, eso sí, porque si no, Para lo que está probado. Sí, la Corte no es un tribunal ordinario. Recuerden esto, la Corte no es un tribunal ordinario. No voy a probar nada a la Corte, lo tengo que haber hecho antes. No abre a prueba, salvo un hecho nuevo que sea de una relevancia tal, y tengo que hacer mucho esfuerzo, pero si no, los hechos son los que ya están en primera instancia, y si no, a llorar al campito. Claro, decide sobre cuestiones de derecho, no de hecho. Es cierto. Siempre varían a los expuestos originalmente en el fallo de la CUO. Ahí tienen que entender, tienen que recordar el principio de coherencia, ¿sí? Mi petición la tengo que sostener en todas las instancias y por ende los hechos que yo alego le puedo dar más o menos relevancia en algún momento, pero los hechos son siempre los mismos, ¿sí? Tienen que mantenerse. Y después hipotéticos hasta que la Corte decide, bueno, esa no va, obviamente. Bueno, así que nos quedamos con la tercera, que fueron probados. Holding. ¿El anterior? ¿Me puede sacar la duda del anterior, profesor? ¿De cuál? Del derecho alegado de las partes. Anterior a la que leyó recientemente. Está. El derecho alegado por las partes es vinculante para el juez, no es vinculante para el juez, puede no ser invocado por las partes. No, si lo está. Hay 3 solas, qué difícil. Para mí no puede no ser invocado. El derecho alegado por las partes es vinculante para el juez, no es vinculante para el juez, puede no ser invocado por las partes. El derecho. Vamos de a una. El derecho que alegan las partes. Digo, yo tengo derecho a tal cosa, y la contraparte dice, no, yo tengo derecho a tal otra. Él me tiene que pagar, y yo digo, yo no le debo nada. ¿No? Entonces los dos invocan el Código Civil. No es vinculante. Artículo del Código Civil. Para el juez. ¿Es vinculante o no es vinculante para el juez? Y la última No es, es ¿puede vinculante. no ser invocado? ¿Puede no ser invocado por las partes? No. No. Algún derecho tengo que invocar, si no, mi demanda se cae en 2 segundos. Tengo que demostrar los hechos, pero a la vez invocar un derecho que me asiste, o que yo pretendo que me asista. La Constitución, las leyes, etcétera, el sistema jurídico. Ahora, o sea, la última no va. La otra, el juez, ¿está obligado por el derecho invocado por las partes? No. No está No. obligado. Y hemos visto algún fallo ya donde, ¿cuál era el que vimos de indemnización? Que cambia el monto de la indemnización. Rodríguez Pereira. Rodríguez Pereira. Bueno, ahí la Corte dice, bueno, a mí me es relevante esto, entonces hace como la Corte toma los hechos que les parece relevante y el derecho, incluso derecho que no sea invocado por las partes o una parte de ellos, y de ahí construye su solución. O sea que la respuesta es, no es vinculante para el juez. No me acuerdo quién me preguntó esto, pero es la segunda. ¿Estamos?
Bueno, vemos una más, holding. La regla de derecho o holding es una exhortación que la Corte hace siempre. Es una exhortación que puede o no hacer la Corte. La doctrina que sienta el fallo a modo de precedente a futuro es la regla de derecho que puede no invocar un derecho como fundamento de la decisión y está en la resolución al final del fallo. Es la doctrina que sienta el fallo a modo de precedente a futuro. No, es una La exhortación última no que es. puede hacer o no la Corte. ¿Es una exhortación? No. No es una exhortación. No, la exhortación era el obiter. El ¿O no? obiter dictum. ¿O no? Muy bien, la exhortación es el obiter dictum, exactamente. Es una regla de derecho, eso ya lo dice la consigna, que puede no invocar un derecho como fundamento de la decisión. ¿Puede no invocar un derecho? No. 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 No, eso se los dije 1000 veces. En el holding siempre tiene que haber una norma. Una regla de derecho. Sí. Para que sea una regla de derecho tiene que estar fundamentada en alguna norma. ¿Sí? Lo que pasa es que la Corte no nos lo da el holding así, armadito, todo cerradito, y te dice, ojo, mire que ahora viene el holding. A veces nosotros tenemos que reconstruirlo, pero siempre tiene que haber un fundamento normativo. ¿Y está en la resolución final? ¿En el resuelve? No. No, está arriba, lo tengo que buscar en los considerando. En el resuelve está la decisión, ¿sí? Pero no está el holding. Así que me quedo con la tercera. Y vaya aquí una, ¿cómo se dice hoy? Un tip, ¿sí? Una recomendación, ¿cómo se dicen los tips? No me sale la palabra. Advertencia. Una dica. No, Un hack. Bueno, recomendación me sale. Pero es así. Sugerencia. Cuando ustedes tengan que hacer un choice, esto lo aprendí cuando di ¿alguien dio el TOEFL de inglés? TOEFL. El examen de... no el británico, sino el americano, se hace por choice. Internacional, profesor. Internacional de inglés. Entonces ahí fui a Icana, no sé, un mes para practicar, y te decían, cuando no sepas qué poner, la estadística dice que hay que poner ¿cuál? La del medio. No sé. La tercera. La tercera. Cuando estén perdidos y no sepan cuál es, y tengan que poner algo, si les resta, ahí la pensaría más. Pero si no, hay que poner la tercera. Es como una trampilla. Bien, última más. Vamos a hacer una más. A ver, voto en disidencia. El voto en disidencia no comparte ni argumentos ni la resolución del mayoritario. No comparte los argumentos del mayoritario, no comparte la resolución adoptada por el voto mayoritario, pero sí sus argumentos, y es firmado por magistrados díscolos que no quieren acordar con ninguno de sus colegas. Creo que la A. No comparten Y su cuenta vota como no vota. No comparte los argumentos como no comparte la resolución. Bueno, Tercera. ¿Quién dijo la tercera? Laura. La tercera, no comparte la resolución adoptada por el voto mayoritario, pero sí sus argumentos. ¿Un voto en disidencia comparte los argumentos? No. Puede que sí, cuando... Por eso está en disidencia. Hemos visto algunos fallos Si disidencia comparte, parcial, profesor. claro, si comparte argumentos sería disidencia parcial. Sí, acá dice disidencia pelada, no dice parcial. Si comparte los argumentos, lo más probable es que sea concurrente, pero no un voto en disidencia. Sí. Un voto en disidencia puro y duro, ¿cuál tendría que ser de estos? Que no comparte los argumentos ni la resolución adoptada por el mayoritario. La A es la que más se adecúa, ¿sí? Soy en disidencia, no comparto nada. Ni los fundamentos, ni lo que resuelve. Bueno, ¿estamos hasta aquí? ¿Más o menos?
¿Se entiende cómo hay que razonar? Profe, el segundo sería una disidencia parcial, no comparte los argumentos, podría ser una disidencia parcial, ¿no? Podría ser una disidencia parcial. Sí, vieron que disidencia parcial es complicada, ¿no? Porque hasta dónde llega la parcialidad, hay que ver en qué se comparte. Cuando hay una disidencia parcial hay un acompañamiento parcial. Entonces habría que ver en qué es el acompañamiento como para poder decidir nosotros cómo lo calificamos. Si acá dice no comparte los argumentos del voto mayoritario, esa respuesta es más propia de un voto propio, de un voto concurrente, ¿sí? Por ahí que yo les dije, va por otro camino, pero llega al mismo desenlace, a la misma resolución. Bien, 2 o 3 cosas. Cuando nosotros hacíamos... salgo de aquí. Uy, tenía muchas preguntas en el chat que yo no estaba viendo por compartir pantalla. Bien, cuando nosotros solíamos hacer en aquellos tiempos de la presencialidad la corrección del examen. Buen día, Alejandra, no te había visto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No te escucho. Bueno. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. ¿Cómo andás? Ah, buenísimo. Buen día. ¿Estás preparada para lo que viene? Ajá, no lo sabés. No lo saben ni los ayudantes lo que viene. Va a ser algo único en vuestras vidas, pero no me voy a adelantar. Bien, cuando hacíamos corrección en la presencialidad, en este momento de corrección del examen, los hacía pasar al frente, al pizarrón, que sí, a escribir algunas palabritas que siempre le pifian. Siempre le pifian. Ahí ve a Sayuri también, pero Sayuri cursó el año pasado, así que esto se lo perdió. Siempre le pifian, a Lucía veo también, somos unos cuantos hoy, muy bien. ¿En qué consiste esa corrección? Bueno, por ejemplo, en recursos idiomáticos que ustedes usan. Por ejemplo, ¿cómo uno en una misma frase una causa con una consecuencia? ¿Cómo lo harían? Si yo digo llueve y me mojé, ¿cómo uno esas dos frases? Con un conector consecutivo. ¿Cuál? Por lo tanto. Puede ser ¿por qué? Por lo tanto. Por lo Me tanto. mojé porque llueve. Porque llueve, me mojé porque llueve, llueve, por lo tanto me mojé. Por lo tanto me mojé o me mojaré. ¿Qué más? A ver, piensen en otra. Como llueve, me mojé. Como llueve, me mojé, muy bien. Bueno, no usó paraguas. Debido a que llueve, entonces me mojé. No escuché cómo llueve empezó. Y me mojé. Debido a que llueve, entonces Debido a, muy bien, debido a que llueve, me mojé, bien. Llueve y me mojé, ahí no parecería haber una consecuencia, una causa y consecuencia, sino dos actos independientes. Y llueve, entonces llueve. Porque llueve, me mojé, bien. Llueve de manera que me mojé. De manera que me mojé, podría ser. Bien, Más la que que siempre manera, le sale... La que siempre le sale en los exámenes, por alguna razón metafísica, es el ya que. ¿Sí? Ya que la corte, ya que, y yo se los les hago un circulito en rojo y pueden encontrar 4 o 5 por examen. Pero ahora, como no tuvieron que escribir, zafaron de esa. Después, así que la recomendación ahí es buscar sinónimos, ¿sí? No es que esté mal, sino que ampliar nuestra paleta de opciones en el vocabulario. Después hay otras palabras que también siempre le pifian. Profe, tenemos un cuadernillo del CIU que tenemos
todas estas Bien. palabras. Muy bien, Salomé, a eso iba. Quería compartirles, esperen, que tengo que venir acá. No, ustedes sí, efectivamente tienen un cuadernillo del SIU, ¿no? Todos hicieron el SIU, ¿no? No hay forma de escaparle a eso. No, profesor. No, Yo algunos no. no lo hicimos. ¿Algunos no lo hicieron? Yo porque tengo, claro, cuando tienes otras formaciones no lo hicieron. No lo pero haces. Pero cursamos argumentación, que es la continuidad. Ah, sí, sí. Ah, el taller. Claro, pero Taller de argumentación. Sí. Sí, ahí lo vimos también, así que. Bueno, efectivamente, miren, en el SIU ustedes tienen un cuadernillo y después tienen el taller de argumentación y escritura. ¿Todos cursan ahí con la cátedra de Cervelli? O no sé si hay alguna otra cátedra ahora. Cervelli. Bien. Yo estuve presencial con Cervelli. Es un Bueno, genio el profe. Cervelli es un genio. Yo di clase en esta materia durante un año. Era semipresencial, antes de la pandemia, pero ya era semipresencial. Y me divertí mucho. Me costó porque teníamos que hacer una corrección con cada uno de los alumnos. Bien, acá, si lo tienen, recuérdenlo y échenle mano, y si no, se los voy a pasar. Tienen un montón de reglas que estaría bueno que le presten atención sobre cómo escribir, qué es lo correcto, cuáles son usos incorrectos, sinónimos, adjetivos, gerundios, usamos muy mal los gerundios, le ponemos gerundio a todo. Recuerden que la regla de gerundio es cuando son dos actividades realizadas de manera simultánea. ¿Sí? Esa es la regla. Voy comiendo mientras subo la escalera, ¿sí? Entonces tengo que hacer las dos cosas, no una después de la otra. Bueno, y hay varias reglas muy simples de entender, muy simples de utilizar, así que se los recomiendo para vuestra escritura y vuestra oralidad, ¿sí? Concordancia, adverbios, bueno, algunas les va a resultar, o por ahí no las conocen como reglas, pero las tienen incorporadas, que es lo más factible. Así que eso por un lado. Por otro lado tienen esto, que no sé si conocen, que es el manual de estilo de la universidad para las publicaciones. Y este manual, o sea, todos los libros, los manuales, todo lo que publica EduNPAS, que es la editorial, como un próximo libro que va a salir sobre empresas públicas, ya les contaré más, sigue este manual de estilo. El manual de estilo lo que hace es establecer pautas homogéneas para todas las publicaciones. Fíjense, esperen que lo voy a ampliar un poquito más. Tiene partes del libro, cómo tiene que armarse un libro, el estilo, esto es lo que yo les recomiendo, ¿sí? Aspectos tipográficos y signos de puntuación, citas y referencias bibliográficas. Esta última parte es la que ustedes pueden usar más, si tienen que hacer un trabajo, un ensayo, un trabajo de investigación, o escribir algo con citas, no saben cómo citar, las citas, las reglas APA y otras más, tienen todo acá. Esto está colgado de la página de la Facu en publicaciones, en la biblioteca, publicaciones, ven aspectos tipográficos, cómo se usa para un título, para los capítulos, los subtítulos, los niveles inferiores, bastardilla. ¿Saben qué es la bastardilla? Sí, la letra más negra. No, esa es la negrita. La que está en cursiva. La que está en cursiva, sí, de coté, exactamente. Cómo se usan las mayúsculas, las minúsculas, en los nombres propios, los siglos, los meses, todo eso, cuándo va, cuándo no va, los nombres de edificios, los nombres de distinciones, las minúsculas en frases, en oraciones, en religiones, disciplinas, gentilicios, los números, cómo se usan los números. Por ejemplo, ¿vieron cuando yo pongo a las 12 horas? ¿Cómo se escribe ese horas? Si lo quiero abreviar.
Hola. ¿Cómo ponen 12 horas? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? Ah, puede ser AM, PM, profesor. AM y PM, sí, eso sí quiere decir antes. ¿Qué quiere decir AM y PM? Antes del meridiano y después del meridiano. Sí. Pero yo digo a las 13:45 horas. ¿Cómo lo pongo? 13.45 HS. HS. 13 horas, 13 horas y 45 minutos. Puede poner 13, 2.45 HS y si no poner 13:45 PM, que está bien, correcto. Bien, pero el uso correcto y actual, es H sin la S y sin el punto. Ah, mira. Bueno, esas cositas para aprenderlas está bueno y está todo acá en el manual de signos de puntuación, comas, todas esas cuestiones que son pavas, punto y coma, cuándo se usa cada una, 2 puntos, puntos suspensivos. Está buenísimo esto, ir aprendiéndolo, ejercitarlo, tenerlo en cuenta, prestar atención cuando uno lee un libro, cómo se usan. Bueno, todo eso está en el manual de estilo que está colgado de la página de la facultad. Y lo último que quería mostrarles es esto. Esperen que salgo de aquí. Que lo armé yo hace muchos años y siempre lo usamos para Cintia, que se armó las frases la otra vez. Miren. Son frases que solemos usar los juristas y su explicación. ¿Sí? Todas frases en latín, qué quieren decir y de dónde vienen. ¿Sí? Muchas vienen de Horacio, se tomaban del poeta. Alia jacta est, jacta est. ¿Se acuerdan que se los puse la otra vez? Esa nos mandó la noche antes del examen. A descansar. ¿Saben qué quiere decir esto? ¿Lo vieron alguna vez? Atravesar el Rubicón, cruzar el Rubicón. ¿Lo escucharon eso alguna vez? Sí, cuando Julio César va a conquistar las Galias y cruza el Rubicón y dijo, bien, alea y acta es. ¿Y cómo se usa ahora? ¿Qué quiere decir cruzar el Rubicón hoy? Arriesgarse. Arriesgarse, muy bien. Dar el paso adelante, eso quiere decir. Muy bien. Alma mater. ¿Escucharon hablar de alma mater? Sí. ¿Qué quiere decir? El origen. Cuando alguien es como el centro de algo, el alma mater. El alma de la... Sí, es lo central, el alma mater. Sí, pero ojo, así se usa, pero alma no viene de lo que nosotros consideramos alma, espíritu. Alma viene del verbo, ¿sí? Que es alimentar. Entonces, mater o pater, ¿sí? Es el padre o la madre que alimenta. Ese es el origen de la frase. Después se utilizó como, sí, es alguien, el más principal de todos, lo más importante. Más principal es una redundancia. Bien, así que acá tienen un montón de frases para que aprendan, para que usen, para que nutran su vocabulario. Delenda es Cartago, ¿escucharon esa alguna vez? Delenda es Cartago. Ah, sí, esa, sí. Deus ex machina. Dura lex ex lex, esta sí la aprendieron, ¿o no? Sí, a veces sí y duramente. Bien. Bueno, tienen un montón. Esto lo saqué de un diccionario español-francés que en el medio tenía un montón de frases
80.000 y yo elegí las que me parecían más utilizadas por los abogados. Así que in limine, hay muchas que hemos visto en los fallos, porque la Corte, ya vimos, usa muchísimas de estas. De iure, de facto, iuris tantum, ¿esas las vieron? Todavía no, ¿no? Vamos a ver una más, una más que usemos siempre. Prima facie. Sine die. ¿Conocen esta sine die? Una prohibición sine die. Sí, que no se le da un día preciso. ¿No es así o algo así? Sí, no se le da un corte, no tiene un plazo establecido de finalización, es así. Ad eternum sería otra frase. Bueno, esto se los voy a mandar, así lo estudian y después se los voy a tomar de memoria la clase que viene. Como en la Traditori, esa me gusta. Traduttore traditori. Traduttore traditori, sí, siempre traicionamos. Sayuri dice, derechos humanos, para hacer un amparo final también te explican cómo citar una bibliografía. Sí, eso es muy importante, cómo hacer una cita a pie de página y cómo citar la bibliografía. Tal vez si tenemos tiempo en algún momento volvamos sobre eso. Bueno, ¿estamos hasta aquí? Son las 10 de la mañana. Bueno, la tengo a Pamela por ahí. A ver si la estoy viendo. Pamela Silva. Sí, hola Pamela. ¿Estás lista? Sí. ¿Seguro? ¿Estudiaste? ¿Preparaste todo? Sí. Bueno, escuchen. Nos juntamos a las 10:10. ¿Sí? Hacemos un cortecito. Le ponemos pilas. Estiramos las piernas y volvemos para ver el fallo. Arenzón Gabriel con Estado Nacional, Ministerio de Educación del año 84. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, nos vemos. Nos quedamos aquí, pero salimos. Yo paro de grabar.